Buenas tardes a todos y todos los presentes en esta sesión de análisis sobre las técnicas de investigación penal con enfoque diferenciado en El Salvador. Iniciaremos este espacio de diálogo deliberativo con el propósito de analizar de manera exhaustiva dos interrogantes fundamentales para la evolución de nuestro sistema de justicia penal. Primer interrogante, ¿realmente se requiere del uso de técnicas de investigación diferenciadas? Segundo interrogante, ¿es viable que nuestro contexto operativo actual utilice técnicas de investigación del delito con enfoque diferenciado? Para guiar esta discusión, recordemos que analizaremos la experiencia de los operadores y las agencias de persecución penal, no a las personas que integran, promoviendo la escucha activa y el cuestionamiento riguroso de las evidencias. Bueno, sin más preámbulo en este caso, tenemos como invitado especial al defensor público licenciado David Vázquez para abrir el debate. Iniciaré, licenciado David, con la siguiente interrogante. ¿Cuáles son sus argumentos iniciales respecto a la necesidad objetiva de aplicar metodologías de investigación diferenciadas en El Salvador? Buenas tardes a todos y todas. Gracias, licenciado Miguel, por el espacio. Mi nombre es David Santiago Rivera Vázquez. Y respecto a su interrogante, yo considero que es necesario a día de hoy, ya con un Estado de Derecho constitucional, con un Estado de Derecho convencional, con toda la evolución que ha habido tanto en materia procesal como en materia dogmática del derecho penal, es necesario aplicar una investigación penal, pero basada en enfoques diferenciados. Ello porque a día de hoy no podemos comprender que todos los delitos se puedan investigar o se pretendan investigar de la misma manera. Si bien cada delito, dependiendo de los elementos que lo componen, exige una investigación diferente, en el sentido de no podemos investigar del mismo modo un homicidio que un robo, una extorsión, etcétera, pero si entendemos que existe esa diferencia, también debemos entender que no todos los homicidios se pueden investigar igual. No todos los secuestros se pueden investigar igual. Hay diversos factores que nuestra jurisprudencia interna, tanto la jurisprudencia internacional, nos mencionan. Es necesario tener un diferente enfoque acá. ¿Sí? Por ejemplo, la jurisprudencia a nivel internacional nos ha mencionado mucho estos enfoques diferenciados en diversos ejes temáticos, como puede ser la protección de los derechos de la mujer, la correlativo a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, o grupos en situación de vulnerabilidad, que por cierto es muy importante mencionar este tema de los grupos en situación de vulnerabilidad, porque al ser grupos vulnerables, entendiéndose por grupo vulnerable aquellas personas que por características propias y hasta algún punto inherentes a este sujeto, pues se encuentra en una situación de desventaja o de desigualdad respecto del resto de la sociedad. Es decir, un niño, una niña, un adolescente, naturalmente por esa condición se enfrenta a un mundo diferente o sufre las condiciones de una sociedad diferente a una persona adulta. Del mismo modo las mujeres, del mismo modo los miembros de una comunidad indígena, del mismo modo personas migrantes, entre otros grupos que la jurisprudencia ha reconocido que son vulnerables. En ese sentido, cuando se comete un delito o cuando una acción, ya sea que ponga en peligro bienes jurídicos, ya sea que lesione bienes jurídicos, pero una acción que repercuta sobre alguien, no la podemos tratar todos esos casos por igual. Si existen 5 homicidios en un año, no podemos pretender que esos 5 homicidios se investiguen de la misma manera. Porque los hechos van a ser diferentes, porque las víctimas probablemente sean diferentes, y todo eso, sobre todo el tema de la víctima, exige un enfoque especializado. Y así se ha visto en casos como, por ejemplo, Campo Algodonero contra México, que fue un caso referente en temas de protección de los derechos de la mujer, pues más adelante vamos a tener la oportunidad de profundizar en eso, pero también tenemos casos en nuestro contexto salvadoreño que invitan y que sientan esa obligación de investigar con un enfoque diferenciado. Hay que investigar lo correlativo a los elementos del delito, claro que sí, situaciones de modo, tiempo, lugar para acreditar el delito, pero también es necesario y es una obligación estatal investigar en relación a la víctima, que ese enfoque especial se otorgue cuando la víctima requiera una protección especial. Que no se trate del mismo modo un homicidio que un feminicidio en temas de investigación. Porque si pretendemos investigar todos los homicidios del mismo modo o bajo el mismo enfoque, muy probablemente
no vamos a dar el tratamiento procesal adecuado a un feminicidio porque son elementos diferentes. Hay que buscar elementos diferentes. No basta con el mero hecho de decir, tenemos una persona que ha fallecido, sino comprender las razones del por qué esta mujer ha fallecido. ¿Sí? Poder determinar ese elemento de la misoginia, del odio inestricto contra la mujer que el tipo penal exige, muchas veces no lo podemos pasar por alto, como ocurría antes de la creación de la ley, que se pasaban por alto todas estas situaciones porque se investigaba sin un enfoque especializado, sin un enfoque diferenciado, sino que únicamente se investigaba lo relativo a la comisión de un delito, la comisión de un asesinato, de un homicidio contra una mujer. Pero una vez que se crea, en primer lugar, la Comisión de Belén do Pará y de forma interna la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres, ya se reconocen que hay ciertas obligaciones, ciertos parámetros que hay que llevar a cabo para que la investigación sea imparcial y sobre todo sea eficiente. Eficiente no en el sentido de acreditar la existencia del delito, porque eso es sencillo, sino comprender las razones que hay detrás de esto, los efectos que este homicidio o este feminicidio más bien van a producir a nivel micro en la esfera privada de la víctima, pero a nivel macro también, a nivel de sociedad salvadoreña. Y sobre todo, cómo reparar esta violación a sus derechos o cómo poder crear alternativas para poder prevenir esa violación a derechos humanos en el futuro. Así como fue la creación de la ley, por ejemplo, así como fue la creación de esta jurisdicción especializada o la reforma de los tipos penales o la creación, que esto es importante, la creación y capacitación de tanto servidores de justicia como miembros de la fuerza pública, como sociedad civil, acerca de los derechos de grupos vulnerables, de la reivindicación de esos derechos y de sobre todo cuando se violen esos derechos, cómo se va a investigar, cuáles son esos parámetros. Todo esto, redondando la misma idea, para poder garantizar una investigación que sea eficaz. Bien, agradezco su intervención, licenciado David Vázquez, y para aplicar un sondeo de supuestos propios de la práctica reflexiva, tenemos como invitado al licenciado Noé Parada, quien es analista del contexto operativo y de seguridad, a quien le voy a hacer la siguiente interrogante. ¿Qué está suponiendo la postura que cuestiona la viabilidad de estas técnicas? Y si es sostenible argumentar que una investigación estandarizada y homogénea es suficiente en un contexto de alta complejidad delictiva. Muchas gracias, licenciado, por el espacio. Igual para mí es un honor estar junto con ustedes, compartiendo este pequeño espacio con el licenciado Rivera Vázquez y hablar un poquito acerca de estas técnicas que en la actualidad dotan de demasiada importancia para poder llevar un proceso penal efectivo, y pero más allá de un proceso penal efectivo, tiene que ser un proceso penal garantista, un proceso penal que se ajusta a los parámetros y a las necesidades que la sociedad está teniendo. Como sabemos, el derecho tiene el dinamismo a ser cambiante y adaptarse a las nuevas necesidades que éste tiene. En respecto a su pregunta sobre la viabilidad, hay que tener en comparación el pragmatismo, que se tiene que ver acerca de la política penal que se está llevando en este momento, cómo la policía, la fiscalía, los tribunales y todos los entes que operan en conjunto para llevar todos estos procesos tienen la carga laboral. Porque para poder decir que hay una aplicación idónea de todas estas garantías o de todos estos mecanismos, tenemos que tener en cuenta que bueno, allá del 2022, cuando se creó el régimen de excepción o el Estado de Derecho empezó a cambiar con estas nuevas corrientes, esta nueva forma de llevar el derecho, porque si sabemos, estábamos con instituciones especializadas que se regían por leyes especiales. Sin embargo, tuvieron una modificación. Ahora los tribunales contra el crimen organizado ya no se rigen con los mismos parámetros que antes estaban. Ahora, es decir, estas necesidades se adaptan a lo que actualmente se está viviendo. Es de preguntarnos todo eso para poder responder a ese interrogante. Porque si sabemos, la fiscalía puede tener como ciertos parámetros de investigación para poder determinar la culpabilidad o poder determinar más bien cómo se llevó a cabo el hecho delictivo, cómo las personas tuvieron participación o cómo una persona o una víctima se vio afectada en esto. Los parámetros están, los parámetros existen, los lineamientos pueden ser los idóneos, pero la aplicación
se está haciendo. Ese es otro punto que debemos preguntarnos, porque sabemos que actualmente un fiscal, ya sea un fiscal de turno, puede tener consigo mismo una carga laboral de ¿qué? 20, 30 casos. Esos 20, 30 casos, ¿de cuántos imputados pueden ser? 50, 100, 200, sin importar la cantidad. Entonces, hagámonos la reflexión para poder tener en cuenta estas cosas. Si una persona tiene que hacer un anticipo de prueba sobre una causa, teniendo 50 imputados, tiene un testigo clave protegido, ¿de cuánto tiempo va a versar la declaración de esta persona? Días. ¿Cuánto aumenta la mora en un tribunal? En un exceso, porque posiblemente para una deliberación de este tipo piden que 3, 4, 5 días para poder trabajar. Entonces, estamos viendo la carga, cómo esto afecta para poder tener un pragmatismo dialéctico de decirlo correcto, cada uno que sea aplicable de la manera correcta. Es decir, igual la policía cuando ve un hecho delictivo, poder tener la cadena de custodia y cada uno desde un proceso, es decir, un allanamiento, es decir, vienen de un allanamiento el día anterior y el día siguiente van sin dormir a poder allanar otra vivienda, es decir, el cansancio que estas personas tienen pueden pasar por alto ciertos criterios o ciertas cosas que no pueden dejarse de lado, pero si sabemos que El Salvador ha avanzado, pero este avance también necesita nuevas implementaciones como nuevo personal, ya que sabemos que también ha habido un recorte del personal y en este tipo de recortes se ha llevado también personal con experiencia para poder llevar todos estos métodos investigativos a la consecuencia de un delito. Entre otros los parámetros también es que la apertura de plazas ha sido bien poca en lo que va del año 2026, que eso es un limitante para poder llevar cada uno de estos procedimientos. Sabemos que el personal de la Policía Nacional Civil cuenta con la experiencia necesaria para poder tener todos estos, por decirlo así, todos estos lineamientos, pero estos lineamientos se cumplen en relación, también depende del caso, porque si sabemos, no todos los casos se manejan de la misma manera como ya lo expresó el licenciado Rivera Vázquez. No vamos a hablar cómo van a buscar evidencias en un proceso de robo que en un proceso de crimen organizado, ya que son dos supuestos diferentes. El tema de la trazabilidad del hecho delictivo se comprueba de manera muy distinta. Las pruebas pueden ser documentales, las pruebas pueden ser testimoniales o periciales de diferente manera, sin importar el hecho, ¿verdad? Entonces eso se adapta a las necesidades que se están viviendo. Otro punto también a reflexionar es la viabilidad de estos métodos. Estos métodos son viables, pero también hay que tener en cuenta cómo son aplicables, porque actualmente cuando uno va a pedir acceso a la justicia, es decir, nos vamos a la Fiscalía General de la República a querer poner una denuncia, el método que ellos siguen es no tener una rectivización de las víctimas, es decir, que estos no sufran el hecho que ya tuvieron. Pero si nos vamos antes de tener ese acceso, preguntan a qué viene o por qué viene. Esto ya es una limitante para que este acceso a la justicia sea de una manera tranquila, una manera sin tener aquel miedo que pueda volver a pasar una consecuencia, que tenga que vivir, revivir y seguir viviendo día con día cada situación que le pasó a la víctima. Podemos poner el ejemplo de un caso de violación. El vigilante, lo primero que pregunta es uno, ¿a qué viene? No es lo mismo que vea una persona que va con su abogado y va a poner una denuncia, que le dan una atención muy distinta a una persona que vaya sin un defensor o que vaya acompañado de un fiscal, porque esas personas al ver, qué sé yo, un empresario formal o informal que ha trabajado durante todo el día, ha sido víctima de, qué sé yo, una estafa del año pasado, esta persona, digamos que es de oficio mecánico, va de carácter sucio por su área laboral, estas personas no le van a querer dar acceso porque piensan que va a ser un mal a la sociedad, un mal a la institución. Y sin embargo, están esos paradigmas de limitar el acceso a la justicia. Por eso creo, y a modo de conclusión sobre esta interrogante, creo que la metodología sí es viable, pero nos falta avanzar y modificar, capacitar, tener mayor personal para que todo esto se cumpla con los parámetros adecuados e idóneos y que las personas puedan tener un acceso de pronta y cumplida justicia y garantizando siempre el mayor beneficio de la población y restituyendo el daño que un tiempo se le ha hecho.
Bien, hemos escuchado al licenciado Noé Parada y seguidamente hemos delimitado claramente la tensión fundamental entre la exigencia de especialización metodológica y las restricciones operativas reales que impone el actual escenario de seguridad pública y política criminal en El Salvador. Para avanzar este diálogo de proceso y sondear las razones y evidencias que respaldan cada postura, pregunto al licenciado David Vázquez, ¿cuáles son las consecuencias jurídicas y convencionales concretas de omitir el enfoque diferenciado en la recolección y valoración de la prueba penal? Y surge la siguiente interrogante. ¿Existen precedentes o datos específicos en el contexto salvadoreño que ilustren este impacto? Te agradezco, licenciado Miguel, por su pregunta. Previo a entrar en materia de eso, quiero destacar algo que mencionaba el licenciado Noé Parada. Él mencionaba, o más bien él al inicio de su intervención, hablaba acerca de este proceso penal garantista. Hablar de un proceso penal garantista es un tema que tiene muchos enfoques, pero uno de esos enfoques, y es lo que nos lleva precisamente a la pregunta que nosotros vamos a ver, es la necesidad, o también dicho de otra manera, la obligatoriedad de tener o de aplicar esos enfoques diferenciados en la investigación penal. Yo he sido un poco enfático en ese sentido de que es una obligación, porque en caso de no aplicar esos enfoques diferenciados, la consecuencia automática viene a que se produciría impunidad, en el sentido de que no se recogen los elementos necesarios para poder fundamentar esos delitos. ¿Sí? Desde el momento en el que nosotros partimos de la idea de que existen delitos que responden a un contexto específico, donde las víctimas vienen de un contexto específico, esa investigación también tiene que ser específica. Si no se aplican o si se descuidan todos esos elementos, lo que va a pasar es que va a producir impunidad. O en segundo lugar, va a haber una deficiencia en la investigación y esa deficiencia en la investigación lo que va a producir es la impunidad, lo que va a producir es que no se puede alcanzar una reparación integral. Porque visto desde la óptica del derecho penal, sí, lo importante sería conseguir una condena que sea razonable, que sea aplicando todas esas, o que sea más bien el resultado de aplicar todas estas técnicas de investigación con enfoques diferenciados, pero el problema sería, ya visto desde otra óptica mucho más ligada al derecho internacional o los derechos humanos, reparar el daño. ¿Cómo reparamos o cómo preparamos a la sociedad salvadoreña para poder reparar ese daño? Si no tenemos este enfoque integral, este enfoque diferenciado, muy difícilmente se va a poder lograr. Y por eso mismo, ya en relación a la segunda pregunta sobre los precedentes, tanto nacionales como internacionales, de ese tipo de situaciones, pues en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, ya mencionaba anteriormente el caso de Campo Algodonero contra México, que fue un caso que produjo un antes y un después en materia de protección de los derechos de la mujer. Y que es precisamente, el contexto de Campo Algodonero es precisamente la consecuencia de no aplicar estos enfoques diferenciados. Claro, en ese momento no existían tales enfoques, por lo que decíamos, cuando se trataba de delitos que tenían que ver con homicidios, con la muerte de, en este caso, mujeres, se trataban como un homicidio normal porque hasta al menos ese momento, jurídicamente hablando, típicamente hablando, era eso, la muerte de una persona enfrascada en un homicidio, en cualquiera de sus vertientes, simple, agravado, culposo, como sea. Pero si nosotros vemos la situación problemática que ocurría en México y en la mayoría de países latinoamericanos en ese determinado contexto, determinábamos la existencia de un patrón. A las mujeres, sobre todo, las están asesinando y previo a ese hecho son víctimas de tortura, son víctimas de agresiones sexuales, son víctimas de un contexto donde se encuentran ante una dominación del hombre, ya sea su compañero de vida, ya sea alguna persona que ejerce alguna situación de dominio en perjuicio de estas y que las termina agrediendo y son muchos hechos de violencia y estos hechos y hechos de violencia conllevan a que eventualmente esta mujer fallece. Entonces detectamos un problema. Pero si nosotros nos centramos únicamente es mataron a una mujer, no vamos a poder darle una solución a ese problema. Bajo ese contexto, la Corte Interamericana ya lo había hablado en otros casos anteriores también, pero se centra en este tema de las líneas lógicas de investigación. Hablar de líneas lógicas de investigación nos lleva a entender estos enfoques diferenciados, a entender que los tipos penales se tienen que investigar no solo atendiendo al tipo,
a los elementos del tipo, sino al contexto fáctico que lo rodea. En un contexto salvadoreño tenemos casos bastante recientes y que produjeron también un antes y un después, tanto a nivel interno como a nivel internacional. Hablamos de los casos Manuela y el caso Beatriz contra El Salvador. Casos que naturalmente nos llevan, y no va a ser un poco el eje central de esta conversación porque no es la temática principal, pero que nos lleva a hablar de esos temas de interrupción del aborto, o perdón, de interrupción del embarazo, o temas de aborto igual. Nos llevan a comprender ese mismo fenómeno. Pasan diversos tipos de modalidades de abortos, pero en El Salvador cualquier tipo de interrupción del embarazo está prohibida. Pero tenemos el caso de Manuela. Manuela sufrió, producto de una preeclampsia, el parto, digamos, muy anticipado de su situación. Y esto le conllevó a la muerte del feto y ya conllevó al hecho de que tuviera que enfrentar una sanción penal. Sanción penal que se enfrasca en el mero hecho de aquí mataron a un nasciturus. Pero no resuelve el problema de fondo. ¿Qué hace la Corte Interamericana? Sanciona a El Salvador por ese hecho, por no contar con un mecanismo legal para atender estas situaciones de forma integral. Porque en ese contexto y también tratando de matizar los hechos de ese caso, porque podemos pasar todo el día hablando de eso, cuando ocurre el caso Manuela, ella era víctima de una preeclampsia, ella es llevada al hospital, ella es ingresada en el hospital, pero claro, como paralelamente a ello se está investigando ese delito, el haber acabado con la vida de el bebé que se estaba gestando, cuando Manuela despierta, está esposada en la camilla. Durante todo el tratamiento médico que ella tuvo, estuvo esposada en una camilla, porque era o estaba siendo investigada por la comisión de un delito. Misma situación en caso de Beatriz, una persona que hay un choque entre la vialidad de mantener un embarazo donde el feto no es compatible con la vida extrauterina y por el otro lado el mantener a una persona que padece lupus a enfrentarse a un embarazo y posiblemente un parto natural. Son situaciones que están ahí y que por el mismo contexto salvadoreño pues dificulta el tratamiento integral de esas situaciones. Porque al momento de cometer esos delitos se deja de lado todo el contexto que viene detrás. Y eso es lo que la Corte reitera en aquellos casos donde habla de estas líneas lógicas de investigación. Es necesario y es una obligación del Estado investigar con enfoques diferenciados. Reconocer que existe toda una situación problemática más allá de la comisión de un delito y que el Estado tiene que centrarse también en investigar estas situaciones. No basta únicamente con procesar a una persona, aplicar la ley, hacer una subfunción legal para condenar a alguien, sino hay que tener en cuenta todo el contexto que viene aparejado con el delito. Si no se hace, volvemos a la pregunta anterior, si no se hace, lo que va a pasar es que va a haber impunidad. Va a haber una inequívoca aplicación del derecho y muy probablemente no se va a poder reparar a la víctima o a las personas que formen parte de las víctimas, familiares, hijos, etcétera, porque no se ha dado una respuesta integral a esa situación. Y por más que se condene a alguien, en el fondo el problema sigue estando ahí. Licenciado Noé Parada, habiendo escuchado la caracterización técnica que expone el licenciado David Vázquez sobre el rigor pericial requerido en la investigación de feminicidios correspondiente a aplicar el análisis de perspectivas desde la realidad operativa de El Salvador, le hago la siguiente interrogante. ¿Cuáles son los obstáculos específicos que impiden que estos estándares técnicos periciales se apliquen de forma generalizada en las delegaciones policiales y fiscales del territorio nacional? Muchas gracias, licenciado. Siguiendo con la temática, creo que el mayor obstáculo radica en la forma de diseño y también radica en la forma de aplicación de cada una de las leyes que tenemos. Si bien es cierto, El Salvador, lo he mencionado, ha evolucionado, ha creado diferentes leyes a favor de la mujer, a favor de grupos vulnerables, a favor de tratar de erradicar diferentes situaciones que se están dando. Tenemos la ley de prevención contra el lavado de dinero como ejemplo, pero sin embargo que hace poquito salió un instructivo para tratar de erradicar y la forma de implementar ese tipo de cosas. Creo que esos son la raíz de los problemas en un primer momento. Como sabemos, tenemos la unidad también creada acorde a la unidad de la mujer, que la Fiscalía General de la República
intenta en primer momento enfatizar esta problemática, pero en un momento, allá por el 2024-25, hay un desligue, porque por ahí tengo un caso de que una persona quiso ir a poner una denuncia hacia la Fiscalía General de la República sobre medidas de alejamiento, está viviendo violencia. Sin embargo, nosotros en primer momento pensamos quién va a ser el ente que nos va a ayudar ante eso es la Fiscalía General de la República, pero sin embargo a la población no se le da a conocer que hubo un cierto movimiento que ya no era esa institución la que llevaba a cargo ese tipo de proceso o como en primera instancia no era el primer método idóneo para poder recurrir. ¿Qué hicieron? Lo mandaron al juzgado de familia para iniciar una demanda en contra de esta persona, le notificaron, hicieron el debido proceso correspondiente. ¿Le solucionaron el problema a la persona? Sí, pero y aquí es el punto esencial. ¿El problema fue solucionado? Sí, pero más allá de la solución del problema fue cuánto tiempo esta persona pasó para que este problema se le solucionara, porque en primer momento recurrió a la fiscalía, pasaron semanas, no hubo respuesta, lo atendió otro fiscal, que lo que le pasó, le dijo, mire, le aconsejo que llame a la policía, como segunda instancia, levantaron el acta, le dijeron a la persona, mire, no se acerque, ok, ¿siguió la persona con el problema? Sí, lo siguió. ¿Cuánto tiempo tenemos? Alrededor de un mes. Después la persona vuelve a recurrir a esa misma instancia y que le dice, mire, ya no nos compete a nosotros, va a esta otra institución. También tenemos la institución de Ciudad Mujer que busca el acompañar a las personas en estas ocasiones o en esta problemática que pasa seguido, ya sea en la calle, ya sea en el trabajo, ya sea en la familia, indiferente, porque un problema no solo lo vamos a ver en la calle, lo vamos a ver muchas veces en grupos familiares que sufren de violencia, lo podemos ver en el trabajo, personas que no sabemos qué mal le quieran hacer a otras, simplemente solo por causar un daño a la integridad física, moral o diferentes circunstancias. Entre las problemáticas creo que tenemos esa, el sabernos informar o el saber escuchar, porque posiblemente pueden haber medios de comunicación que nos indiquen, miren, ahora cuando a usted le pasa esta problemática no nos dirijamos acá, pero sin embargo como salvadoreños sabemos que a veces la escucha activa no ha sido implementada en nosotros, ha sido de a través de, me contaron que yo hice esto y como a esta persona le pasó un suceso hace 10 años, hizo este mismo procedimiento, yo me voy a ir con esa misma temática a quererlo implementar ahora, cuando esto ha evolucionado y me remonto a mi postura anterior. El Salvador ha evolucionado y ha tenido diferentes cambios. Entre estos cambios es el efecto de las leyes es garante, pero este garante lleva un procedimiento no igual al anterior, posiblemente no es tampoco dilatario, simplemente es descongestionar el órgano jurisdiccional que rige, como en este caso la Fiscalía General de la República, tratar de que esto se desahogue y que el trabajo sea eficaz, pero desde otra perspectiva y recurrir al derecho penal como última instancia y no como primera ratio. Porque antes a una persona le pasaba una situación y lo primero que iba era a la fiscalía, ahora no, ahora están tratando de implementar diferentes acciones que sean garantes para solventar la necesidad de la persona en ese momento, pero desde otra instancia. Creo que mi postura ante su pregunta sería acorde a eso. Es evidente que las barreras estructurales y las contradicciones operativas representan un desafío de primer orden para la viabilidad de este enfoque en el contexto salvadoreño. Ahora, corresponde aplicar el sondeo de implicaciones y consecuencias, promoviendo el puente hacia la fase de revisión del diálogo deliberativo. Licenciado David Vázquez, ante el escenario real de un régimen de sección permanente que prioriza la velocidad del procesamiento penal y la seguridad ciudadana masiva sobre las formas rituales del debido proceso. Le hago este interrogante. ¿Cómo puede defenderse la exigencia de técnicas diferenciadas sin provocar un colapso operativo del sistema judicial? Considero, y un poco también en razón del tiempo, hay que partir de una realidad
salvadoreña, y es que desde este momento nosotros debemos entender que estamos en un sistema colapsado, ¿sí? Ya mencionaba el compañero Noé Parada acerca de la carga inmensa que tienen entes como la Fiscalía, que tienen la mayoría de tribunales de este país. Partimos de esa realidad. El sistema judicial salvadoreño, el Ministerio Público salvadoreño, ya tiene un colapso operativo. Ahora, este colapso operativo no puede servir como una excusa o como una condición para evitar la aplicación de enfoques diferenciados en la investigación penal. Sí, y el ejemplo perfecto que nosotros vemos y que nos puede dar también una guía respecto de la solución de estas situaciones es precisamente la jurisdicción contra el crimen organizado. Porque ante este fenómeno, el contexto de la guerra de las pandillas o la guerra contra las pandillas, el Estado adopta la medida de imponer un régimen de excepción y dentro de ese marco realiza una serie de reformas legales. Ahora, una discusión aparte es mencionar todo lo correlativo a la convencionalidad o no de esas reformas. Pero, centrándonos en temas de eficacia, estas remodelaciones que se hace al proceso penal, sobre todo en materia de crimen organizado, las diversas reformas de agrupamiento por clica, de la nueva estructura del proceso penal bajo la óptica de la ley contra el crimen organizado, lo que hace es mantener esa eficacia en relación al procesamiento, esa eficacia en relación a la forma en la que se investiga el delito, pero también tratando de garantizar un poco de celeridad, ¿sí? En el sentido de extendemos o permitimos o le dotamos al Ministerio Público de las herramientas necesarias para poder producir la investigación de delitos que por historia se han caracterizado por ser de realización compleja, por el hecho de que son hechos muy grandes y la cantidad de imputados va a ser muy amplia. Entonces, se le brinda al Ministerio Público las herramientas y el tiempo necesario para poder investigar y se adecúa el proceso penal de una forma en la cual se pueda reducir esta carga, pero también poder adelantar o poder avanzar en la tramitación de esos procesos. Entonces, con eso no quiero decir de que se tiene que aplicar un régimen de excepción y que se tiene que reformar todas las normas especiales como la ley IF o las leyes que tengan que ver con otro tipo de comisión de delitos específicas, pero sí el Estado ante esa realidad de del colapso operativo que ya posee, pues tiene que buscar alternativas para poder hacer un poco más célere o hacer un poco más eficaz el procesamiento de justicia, pero siempre teniendo ese enfoque de investigación especializada o investigación específica en los diferentes tipos penales que así lo requieren. Porque si no, volvemos a lo mismo. No se hace una investigación seria, no se cumplen con los elementos o las obligaciones internacionales que se le han establecido a El Salvador en esta materia. Siguiendo con la postura del licenciado Vázquez, creo que me parece importante, creo que por cuestiones de tiempo, dar un breve idea en cuanto a ello, que el punto esencial que el compañero Rivera Vázquez nos dice es respecto sobre la solidez probatoria y sobre la reducción del error judicial. Sabemos que actualmente se están aplicando sentencias o juicios en masas que tienen que ver con 120 y para arriba de imputados, y eso lleva una gran carga de deliberación. Sabemos que el tratar de recordar cada uno de los hechos por cada persona es bastante complejo y sin embargo es una habilidad muy buena que tienen o están desarrollando en esta actualidad los jueces, pero sin embargo creemos que el tratar de ir corriendo con las cosas puede dar respuesta a la representación fiscal en cuanto a poder decir, tener una condena efectiva al caso en concreto, pero esto nos lleva a otras instancias, es decir, recurrir a mecanismos diferentes, es decir, también tratar de cargar a lo que son las cámaras con recursos de apelación o en dado caso en las salas, y sin embargo el problema se ha erradicado en su totalidad, no, pero ha salido de la faz de la acción, de uno puede estar en conocimiento de las cosas, tal vez sí, porque posiblemente la fiscalía, es el caso, se dice está en apelación, el tribunal dice está en apelación, y en este caso no hemos deshecho por ese momento. Pero ¿qué pasa si hubo un error en la hora del procedimiento? Puede haber una repetición del caso. Entonces vuelve ese mismo dilema a volver a más la carga que ya estaba actualmente, y si el caso se vuelve a repetir, el error judicial, sí hubo un error judicial. Entonces eso creo que debemos abordarlo desde no ir corriendo, irlo haciendo tal vez de la manera
mejor, despacio, y tratar de que el error judicial sea lo menos posible y tratar de no cargar a las demás personas o decirlo a las demás instituciones o como pueden ser peritos o diferentes instituciones para que toda esta situación que El Salvador está viviendo en cuanto a pandillas y cómo se desarrolla en crimen organizado no sea tanta la carga laboral y pueda haber una efectiva y pronta justicia. A manera de síntesis, la adopción de estas medidas integradas demuestra que la viabilidad del enfoque diferenciado en El Salvador no solo es posible, sino que es la única vía técnica para asegurar que las políticas de seguridad ciudadana alcancen un verdadero nivel de solidez jurídica, reduciendo los márgenes de error de captura, protegiendo a las personas inocentes y construyendo una paz social sostenible fundamentada en el respeto estricto de la dignidad humana. Bueno, hasta aquí finalizamos con este foro. Se les agradece y nos vemos a la próxima.